Bueno, algunos detalles más. ¿Qué pasa si sos autoridad de mesa y no te presentás sin aviso y sin justificativo? Ojo con este dato, que me parece sorpresivo, el dato de cuál es la pena para el que no se presenta como el autoridad de mesa. Autoridad de mesa. Sí, en las elecciones anteriores se abrieron muchas causas a las personas que no se presentaron. ¿Y la pena cómo es? Entre 6 meses y 2 años de prisión, algo excesivo tal vez, para no sé... Para esta carga pública, ¿no? Es un cargo público con una obligación y un derecho, así también como el votar, pero no sé si algo excesivo tal vez para algo que tal vez no se pueda implementar, o por lo menos no se viene implementando, ¿no? Que tal vez no se puede llegar a ser efectivo, claro, ¿no? Y bueno, quedará con cárcel, prisión en suspenso. Claro. Prisión domiciliaria, señora. ¿Y vos por qué estás preso y por qué no fui? Me quedé comiendo un asadito. Si usted quiere quedarse en su casa y no ir a trabajar, estoy preso en mi casa. Bueno, pero así todo se ve mucho en los contrincantes a los que son los partidos oficiales en este momento, de que llaman al pueblo, a la población a presentarse como autoridad para después seguramente machacar con el tema del fraude electoral, o para que obviamente no pase eso. Al mismo tiempo se le paga 500 pesos por las 2 votaciones, por las PASO y las generales, y además se le agregan 100 pesos de capacitación en viáticos y demás. Bien. ¿Y para la gente que no vota, hay alguna pena? Bueno, la pena como multa quedó irrisoria por el cambio de moneda. Pero hubo gente que en las últimas elecciones, a partir de las últimas elecciones, por no ir a votar, tuvo problemas para hacer algunos trámites. Porque uno por un tiempo no puede hacer trámites en organismos públicos y no puede tomar un empleo en organismos públicos, lo cual es difícil de comprobar. Pero supongamos que alguien te quiere serruchar el piso y lo denuncia, y si se comprueba que no votaste, podés llegar a perder un empleo. Eso, sí, la verdad es que es una ruleta rusa, es complicado, pero el tema de los trámites, existen casos de gente que no los pudo hacer. De cualquier manera, tendríamos que charlar el interés del voto, ¿no? Sí, y de los trámites, uno muy importante es el de la licencia de conducir. Sí. La renovación, por ejemplo. Claro. O los que no se hicieron el quill de chiquitos y lo van a hacer en ANSES de más grandes. También, bueno, no sé si lo habrás dicho, la verdad que no, ahora no, pero son 50 pesos por las PASO y 100 por las generales. Ajá. Y va a empezar a contar esta multa desde las próximas elecciones en el 2015, recién. Como algo que se va a cobrar si no vas a votar, ¿no? Sí, es un debate abierto el tema de la obligatoriedad del sufragio. Hoy, ese es otro tema, en muchos un tema países, que quedará, ¿no? Claro, para otro momento tal vez la cosa cambie. En muchos países ya no lo es, pero en Argentina es más obligatorio que nunca, porque desde la reforma de la Constitución de 1994 está en la Constitución la obligatoriedad del sufragio, entonces es muy difícil reformar eso sin un debate muy amplio y muy profundo. Bueno, 2 cositas más, que se vota en las 2 elecciones en el mismo lugar y en la misma mesa. Y como las mesas son mixtas de hombres y mujeres, por ahí uno puede citarse, nos vemos después en las generales, ¿no? Por ahí uno puede conocer a alguien en la fila de la mesa. Qué interesante. Y acá me pasaban el dato que hemos recién recontrachequeado, que si el carnet que tenés del DNI dice no apto para votar, igual se puede concurrir con ese DNI. Sí, y cuando decís chequeado es como que ya quedó, como que tal vez no lo es, ¿no? También. Cuanto más decís chequeado... Sí. Un dato Acá, de color, quizá. Quédate tranquilo, que si decimos eso... Está todo bajo control. Tal vez para agregar un dato de color, en Francia se hacen las PASO también hace unos años, y tienen 5 pasos más. Acá se machacó con el tema de que agregar algo más, todavía se gasta mucho más plata con una elección más. Bueno, se hacen 5 elecciones en Francia, antes de las generales, 4 antes de las generales. Bueno, esto habla también de que de lo ágil que se está haciendo para el votante también. Acá, adicción al sufragio, le dicen. No, bueno, una cosa importante, anote, señora, usted puede buscar dónde va a votar en www.padron.gov.ar. Puede bajarse una aplicación al celular que se llama Padrones 2013. Ahora lo vamos a subir al muro de Facebook. Y se puede llamar al 0800-999-Padrón.
Cuando yo era chiquita, en mi casa teníamos los padrones y venía la gente del barrio. Sí, yo me acuerdo. Yo he Sí, ido a en mi consultar. casa Te lo escribían en un papelito. y se los escribíamos en un Yo he ido- papelito. Yo he ido a la casa del papá, a la familia acá de Florencia. Tenemos a un consultar. gran cariño con las elecciones en mi familia y durante muchos años teníamos los padrones en el comedor de mi casa y la gente del barrio se acercaba a preguntar dónde votaba. Ahora me lo han mandado el celular y ya lo tengo en el celular. Tal yo. cual. Ahora con un mensajito uno puede saber dónde es mucho más fácil. Y después teníamos un programita en el DOS, en la compu, y por ahí creo que éramos, no sé, DOS. en el DOS. Hay gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Literalmente cual. de otro siglo. Y yo creo que éramos, no sé, por ahí la única, porque esto habrá sido hace 15 años, la única compu de la manzana y la gente también llamaba para preguntar y se acercaba. Así que es Una mucho más aclaración- fácil ahora. Una aclaración, padrón.gov.ar es con B corta, el Sí. gov, porque también está electoral.gov.ar y ese es con B larga. Sí, hay ver. supuestamente, ese Sí. es con B larga. Ahí estamos googleando. Entran los dos, yo probé con los dos. Entra con bárbaro, los dos. entra con Bárbaro, los dos. listo. Debe haber habido Es varios. ambidiestro. Sí, tal cual. Es en español y en inglés. No te la ve corta. Ahí estamos. Bueno, ahí publicamos. Continuamos también hablando un poco de lo que son las candidaturas. A ver. Muy conocidas por la gente, tal vez. Pero bueno, lo aclararemos. Vamos a empezar por lo que son los diputados en Buenos Aires, que es lo que nos corresponde a nosotros, ya que senadores, como bien dijo, una tercera parte se vota dentro de 4 años, perdón, en 2017, si no me equivoco. Cada 2 años. Y estoy buscando la hoja rápidamente. Bueno, tenemos acá en Capital Federal si votan para senadores, a ellos sí les corresponde. Vamos a ver los senadores que tenemos en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, perdón. Es la única alianza que hay, más los partidos y los frentes con de listas únicas. La única alianza es la de UNEN, donde se aglomeran un montón de políticos conocidos, que bueno, decidieron en estas PASO definir quién va a ser su candidato según lo que dirima la gente. No sé si quieren que repasemos un poco, a ver, cada uno. Contémosle a la gente. Senadores por lista 1, por UNEN, lo tenemos a Pino Solanas, a Fernando Pino Solana de Proyecto Sur y a Fernanda Reyes para senadores. Y por diputados a Elisa Carrió, bueno, Argumedo y Rafo. En la lista 2 tenemos a senadores, a Prat Gay y Victoria Donda. Mucha propaganda han tenido todos estos candidatos. Y para diputados por la lista 2 a Ricardo Gil Lavedra, Humberto Tumini y Soledad Gutiérrez. Por la lista 3 senadores a Terraño y a Bianco. Y por diputados a Lustó y a Adrián Ramos, además de Raúl Gámez, también conocido político que ha tenido un inconveniente en estos últimos días también. En la lista 4 podemos ver a Hueve y a Leandro Ilia. Hemos nombrado a 4 de los que estuvieron debatiendo en TN hace poco y que, bueno, parecía más quizá para alguien que lo ve desde afuera. El que está allá al fondo parecía es acera. Parecía algo que, bueno, no se suele ver, parecía como una cargada para el que estaba desde afuera, pero bueno, quizá esto pueda llegar a mostrar cuáles son las armas de las PASO también, porque son el único que está sacando totalmente provecho de lo que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a ver qué son quienes se postulan para los partidos en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, sí. En la lista única por el PRO, porque ahí, claro, estamos hablando de las alianzas que estaban habiendo en la Ciudad de Buenos Aires y vamos a ver quién va como lista única. El partido del PRO, como senador va Michetti y Diego Santilli. ¡Belleza, nene, belleza! Para diputados Sergio Berman, Federico Sturzenegger, Laura Alonso, Jorge Triaca, bueno, algunos candidatos que otros que va a tener el partido del PRO para senadores y diputados en las elecciones PASO, que solamente dirimirán quizá como casi una encuesta, a ver cómo están posicionados. Dentro de poco también vamos a estar viendo algunas encuestas. Eso es interesante. ¿Cómo vienen, no? Acá con el licenciado Omar estábamos comentando este fin de semana, a propósito de una actividad que estuvimos con el señor F por ahí, por los campos de La Matanza. El tema de cómo vienen los sondeos, ¿no? Los sondeos por encuesta. Sí, los sondeos de los candidatos, ¿no? Vamos a ver los sondeos que hizo el Diario de la Nación según la encuestadora Poliarquía, que bueno, se sabe que
que tienden hacia algo que, no sé, por lo menos el oeste, tratamos de que no. La Nación, bueno, ya conocemos la historia de la Nación, bueno, su fundador Bartolomé Mitre y todas sus hazañas, y también poliarquía y lo que son sus encuestas y lo que han sido las encuestas en las últimas elecciones, que han dado un margen tal vez un poquito grande para lo que terminó siendo. En las primeras encuestas vamos a ver la intención de voto de cara a las PASO en la capital federal, para dejar para lo último lo que nosotros nos corresponde aquí como ciudadanos del conurbano. A Michetti ganándole por 12 puntos en una primera encuesta el 21 de julio, hecha por Poliarquía, como habíamos dicho, le gana por 12 puntos para senador, y por diputado Sergio Bergman le gana a Alicia Carrió, que según día en esta lista. ¿Qué fecha tenía esa encuesta? 21 de julio. 21 de julio. Y pasada la segunda encuesta, el 4 de agosto, o sea, ayer, cayó para senadores, Michetti cayó, subió 2 puntos, y también Filmus 2 puntos, quien se le está también tratando de señalar como alguien que es un perdedor nato, y tratando de desautorizarlo de alguna manera y demonizarlo como alguien que no puede estar en el poder. Ese sí que es un soldado, ¿eh? Hola, vengo a flotar. Va al frente de batalla año tras año. Yo creo que bueno, la campaña es fuerte, además con las campañas que se le han hecho sobre todo a él, con el padre, no sé si recordarán, tal vez mucha gente no lo sepa. Anticampañas, ¿no? La canallada que se le hizo. Sí, la campaña suya que se le hizo en su contra, inventando de que su padre había sido un arquitecto donde había lavado mucho dinero, y que bueno, después se comprobó que no era así, y además se comprobó de que las llamadas existían, haciéndole opinar a la gente con respecto a esto, qué opinaba si el arquitecto, supuesto arquitecto padre de Filmus, o sea, había participado con Joclena. Toda una falacia del impostar, si en el caso que se supiera, o sea, claro, que se le daba consistencia a una versión para que la gente opinara sobre la inconsistencia de una versión, pero tuviera que tomar partido por esa inconsistencia de esa versión. Así ¿no? es. Una canallada gigante. Pasado 2 años de esto, a quien pusieron como representante de quien es hoy el representante máximo de quien puso a rodar estas comunicaciones, está primero. Así que mucha gente no ha sabido de esto, obviamente, ¿no? Y bueno, Sergio Bergman también como diputado para la capital federal también le gana a Elisa Carrió, que Elisa Carrió parece tener muchos adeptos en la capital y no sorprende. Capital siempre. El no está como que está bien dicho, porque ya no sorprende. Podríamos ir, bueno, y vemos que la del 4 de julio suben en senadores, los dos primeros, hablamos de Michetti y Filmus, y en la intención de voto para diputados también sube un punto Sergio Bergman, y Cabandier, que no lo había nombrado, también sube un punto. Está todo muy parejo según Poliarquía, esto dado por La Nación, el diario La Nación. Y vamos a lo que nos compete, bueno, donde estamos nosotros. El sondeo de intención de voto en provincia de Buenos Aires. Vemos primero a Sergio Massa, y que aprovecho, le digo a mi secretaria aquí que reparta unos sobres rectangulares de plástico, algo que le llegó a la casa de alguien de la producción, de Lo Menos Pensado, donde se ve, aquí se escucha cómo va paseando, muchas gracias, donde se ve una propaganda que matiza lo que hace el masismo, no por ir ahora en contra de Massa, pero justo a la producción le llegó esto, y ver cómo se desperdicia en propaganda de todos los partidos políticos, no solamente de Massa, sino de todos. Y hay un merchandising importante. En las elecciones anteriores, sí, el candidato a concejal se presentó como candidato a intendente por el Frente para la Victoria, como tantos otros candidatos que se separaron del Frente para la Victoria para ir con el Frente Renovador, que en otras opciones va con los candidatos del PRO. Sí, hay una mezcolanza, lo pusieron todos en una licuadora y ha salido todo esto, ¿no? Lo que sí veo es que desde aquí, de Lo Menos Pensado, por lo menos de mi humilde opinión, podríamos utilizar lo que es la propaganda oficial, que es plata real, que es nuestra, para todos, para el kirchnerismo, para el PRO, para el masismo, para el que venga, de que pueda educar a la población con esta propaganda, de poder decir cómo utilizar el gas, cómo utilizar el... 1 de cada 10 por lo menos, ¿no? Como una consigna, ¿no? Por ejemplo,
tenés que demostrar que una de las cosas tenés que dar alguna información interesante para la Claro, gente. porque Además, ¿no? no dejan de ser palabras vacías lo que estamos leyendo aquí. Claro, un imán para la heladera que tenga algún dato importante. Sería universal y objetivo. Desde aquí lo proponemos, ojalá que nos estén escuchando y que lo adopten. Y para cerrar lo que fueron las encuestas por intención de voto según Poliarquía del diario La Nación, el sondeo de intención de voto para diputados, vemos a Sergio Massa que cayó un par de puntos desde la encuesta que se hizo el 7 de julio a la de 28 de julio. En 21 días cayó su intención de voto y subió la de Insaurralde del Frente para la Victoria, corriéndolo desde atrás y bueno, hasta Grondona se lo veía un poco preocupado, así que algo querrá decir.